6 de diciembre de 2007. El mercado financiero de México recibe una noticia sísmica. Por 1.350 millones de dólares, Grupo Gigante firma un acuerdo histórico para vender sus más de 200 supermercados a Organización Soriana. Con una sola firma, un imperio de 45 años quedaba sentenciado a la extinción. ¿Qué imperio? Durante décadas, Gigante fue el rey indiscutible de las compras de fin de semana para la clase media mexicana. Pasillos llenos de familias, carritos rebosantes en sus enormes locales y la audacia de ser el primer supermercado mexicano en cruzar la frontera para conquistar Los Ángeles. Gigante no era solo una tienda, era una tradición de domingo. Sin embargo, poco después de aquel acuerdo, la transformación fue letal y silenciosa. Letrero por letrero, la icónica G roja fue arrancada de las fachadas en todo el país. Sin quiebras estrepitosas, sin liquidaciones agónicas ni candados en las puertas, los locales simplemente abrieron al día siguiente, bajo otro nombre. El Gigante había sido devorado. ¿Cómo es posible que un coloso minorista decida aniquilar su propia marca estrella sin estar en bancarrota? No fue solo la implacable llegada de competidores extranjeros. Una red de decisiones internas, una profunda crisis de identidad y una despiadada guerra en los pasillos obligaron a tomar una medida impensable en la sala de juntas. Para entender la caída de un imperio, primero debemos comprender la tierra sobre la que fue construido. A principios de la década de 1960, la Ciudad de México era una metrópolis en plena ebullición. El milagro mexicano impulsaba la economía. La clase media comenzaba a expandirse y la capital se modernizaba a un ritmo vertiginoso con nuevas avenidas, edificios y aspiraciones. Sin embargo, en lo que respecta a las compras del hogar, la ciudad seguía profundamente anclada en una tradición centenaria: el tianguis y el mercado de barrio. Las familias mexicanas de la época no hacían el súper tal como lo conocemos hoy. Las madres de familia caminaban por su colonia, visitando a su marchante de confianza. La carne se compraba en la carnicería local, el pan en la panadería de la esquina, y las frutas y verduras se regateaban en el mercado sobre ruedas, entre lonas de colores y el bullicio incesante de los vendedores. Era una experiencia íntima, social, fragmentada y, sobre todo, basada en la confianza personal. El concepto de empujar un carrito metálico por pasillos fríos, tomando los productos uno mismo y pagando en una caja registradora central, resultaba ajeno, casi antinatural para gran parte de la población. Fue en este panorama donde Ángel Losada Gómez, un empresario de origen español con una visión audaz, decidió apostar por el futuro. Losada comprendía profundamente la idiosincrasia del consumidor mexicano, pero también observaba con atención las tendencias globales. En Estados Unidos, el formato de autoservicio ya se estaba consolidando como la norma. ¿Por qué no introducirlo a gran escala en México? Había otros pioneros intentando establecer el modelo, pero Losada no quería ser simplemente un supermercado más. Quería construir algo monumental, un parteaguas urbano. Quería algo gigante. En 1962, esa visión se materializó. En la zona de Mixcoac, al sur de la Ciudad de México, abrió sus puertas la primera tienda Gigante. El nombre no era una mera exageración publicitaria. Era una declaración de intenciones y una descripción literal de lo que los clientes encontraban al cruzar las enormes puertas de cristal. Con 64 departamentos distintos, 250 empleados listos para atender y un enorme estacionamiento, un lujo inusual para la época, la tienda desafiaba toda lógica comercial del momento. El verdadero desafío de Losada Gómez no era llenar los estantes con mercancía, sino lograr un cambio radical en la psicología del comprador mexicano. Había que convencer a las familias de que abandonar el trato cálido y personalizado del marchante del mercado valía la pena a cambio de la conveniencia, la higiene, la variedad y, crucialmente, los precios bajos que solo un inmenso volumen de compra podía garantizar. El día de la inauguración en Mixcoac, la expectación era palpable. La gente acudió no solo para comprar, sino para presenciar un espectáculo de la modernidad. Gigante ofreció una experiencia sensorial completamente nueva. Bajo un mismo techo y con iluminación brillante que resaltaba los colores de los empaques, los capitalinos encontraron desde abarrotes básicos hasta ropa,
electrodomésticos y artículos para el hogar. Todo estaba al alcance de la mano. No había que pedirle los productos a un dependiente detrás de un mostrador. Por primera vez, el cliente tenía el control total de su recorrido. El carrito de supermercado, hasta entonces una rareza, se convirtió rápidamente en un símbolo de estatus y abundancia. Llenar un carrito en Gigante significaba progreso, significaba pertenecer a esa nueva y pujante clase media mexicana que miraba hacia el futuro con optimismo. La tienda de Mexcoac fue un éxito rotundo, un triunfo de la logística y el marketing que superó incluso las expectativas más optimistas de su fundador. Pero el genio de Losada y su equipo directivo no radicó únicamente en importar un modelo extranjero, sino en mexicanizarlo. Gigante entendió que, aunque el formato de pasillos largos era estadounidense, el alma de la tienda debía seguir siendo mexicana. Introdujeron secciones de panadería que rivalizaban con el sabor de las panaderías de barrio, instalaron carnicerías con cortes tradicionales que el consumidor reconocía, y mantuvieron una política de precios agresiva que apelaba al sentido de economía de las grandes familias. Las ofertas especiales comenzaron a dictar el ritmo de consumo de la ciudad. Aquel primer establecimiento en Mixcoac no solo fue una tienda exitosa, fue el kilómetro cero de una revolución comercial en el país. Sentó las bases para cambiar para siempre la forma en que millones de personas abastecían sus hogares. El tianguis no desapareció, por supuesto, pero se vio obligado a coexistir con un nuevo y masivo depredador urbano, el supermercado de formato ancho. Para finales de la década de los 60, Gigante ya había demostrado que su modelo no era una moda pasajera, sino el nuevo estándar indiscutible del comercio minorista en México. El éxito del local en Mixcoac generó el flujo de capital y la confianza necesarios para comenzar a replicar la fórmula. Lo que empezó como un atrevido experimento en el sur de la capital estaba a punto de convertirse en un fenómeno cultural. El Gigante apenas estaba dando sus primeros pasos y frente a él se extendía un país entero listo para ser conquistado. Si los años 60 fueron la semilla, las décadas de los 70 y 80 representaron el florecimiento absoluto de una era dorada. Durante este periodo, Gigante dejó de ser simplemente una cadena de supermercados para convertirse en un apéndice indispensable en la vida de la clase media mexicana. El letrero monumental con la icónica G roja ya no solo indicaba un punto de venta, se erigía como un faro urbano que dictaba el ritmo del consumo en las ciudades en crecimiento. Ir a Gigante se transformó en un ritual meticulosamente coreografiado por las familias de la época. Ya no se trataba de una obligación tediosa, sino de la gran salida del fin de semana. Las familias abordaban el Volkswagen Sedán, el Datsun o la Caribe familiar el domingo por la mañana, con la quincena recién cobrada, listos para sumergirse en aquel microcosmos de abundancia. Para los niños, cruzar las puertas automáticas y sentir el golpe de aire acondicionado era el preludio de una aventura semanal. Mientras los padres llenaban el carrito metálico con abarrotes, detergentes y cortes de carne, los más pequeños corrían hacia el pasillo de juguetes, soñando frente a las cajas de los últimos lanzamientos de la televisión. Era un ecosistema donde convergían las aspiraciones de modernidad de un país que intentaba salir adelante. La genialidad de Grupo Gigante durante esta época fue entender que México no era un mercado homogéneo. La economía del país sufría de altibajos constantes, especialmente durante la llamada década perdida de los años 80, marcada por devaluaciones abruptas y una inflación asfixiante. En lugar de retroceder ante la crisis, la compañía diversificó su estrategia para abrazar a diferentes estratos sociales. Así nacieron nuevos formatos que consolidaron su dominio y bloquearon el paso a competidores regionales. Surgió Bodega Gigante, una apuesta más austera, con exhibiciones en tarimas y enfocada en vender grandes volúmenes a precios sumamente agresivos. Estaba diseñada específicamente para las familias numerosas y los pequeños comerciantes que buscaban estirar cada centavo frente a la inflación. Por otro lado, Supergigante se enfocó en zonas residenciales y urbanizadas, ofreciendo compras más rápidas, una selección especializada de productos y una experiencia ligeramente más pulida. Con cada apertura, los pasillos se llenaban y las cajas registradoras no dejaban de sonar.
Durante más de 20 años, la marca fue sinónimo de estabilidad para el consumidor mexicano. No importaba cuán turbulenta fuera la política o la economía exterior, adentro de las cuatro paredes de un gigante, las familias siempre encontraban una forma de abastecer sus hogares, confiando en las promociones y campañas publicitarias masivas que ya formaban parte de la cultura popular. El punto culminante de esta trayectoria ascendente, el momento en que el coloso demostró su máximo poderío financiero, llegó en el año 1991. Tras décadas de crecimiento sostenido y ganancias récord, Grupo Gigante hizo su debut triunfal en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV. El repique de la campana bursátil no solo fue una victoria monumental para la familia Lozada y su junta directiva, fue la validación del capital de que el modelo de autoservicio mexicano era un motor de riqueza inagotable. La emisión de acciones inyectó una cantidad masiva de liquidez a la empresa, proporcionándole el combustible necesario para ejecutar planes aún más audaces. En aquel momento, sentados en la cima de la montaña, eran los reyes indiscutibles del comercio minorista tradicional en México. Sin embargo, detrás del confeti bursátil y de las impresionantes cifras de ventas, se empezaban a gestar tensiones silenciosas. Gigante había crecido hasta convertirse en un mastodonte, y, como todo mastodonte, sus movimientos comenzaban a ser lentos y pesados. La estructura administrativa se volvía cada vez más burocrática y compleja. La autocomplacencia, el peor enemigo del éxito prolongado, empezaba a asomarse sutilmente en los pasillos de la alta dirección. Creían poseer la lealtad eterna del consumidor mexicano. Operaban con la fe ciega de que los domingos familiares bajo la gran G roja nunca terminarían. Pero el país estaba a punto de cambiar drásticamente. A principios de los años 90, la economía mexicana comenzó a abrirse aceleradamente al mundo exterior, preparándose para la eliminación de barreras comerciales y la llegada de inversiones extranjeras masivas. El entorno protector y casi hermético en el que Gigante había florecido estaba a punto de desaparecer por completo. El efectivo obtenido en la bolsa de valores debía usarse con precisión quirúrgica para fortificar sus defensas, pero en lugar de consolidar su eficiencia interna, mejorar su logística y modernizar la estética de sus sucursales más antiguas, el grupo tomó una decisión impulsada por el hambre corporativa. Si ya eran grandes, ahora debían ser dueños de todo el territorio nacional, sin importar el costo o la deuda. El imperio, embriagado por el brillo de su propia era dorada, estaba a punto de embarcarse en un frenesí de adquisiciones que sentaría las bases de su propia asfixia. Con los bolsillos llenos tras su exitosa incursión en la Bolsa Mexicana de Valores en 1991, la directiva de Grupo Gigante se asomó al balcón de su imperio y decidió que el dominio del centro del país ya no era suficiente. El capital inyectado por los inversionistas quemaba en las manos de la compañía, creando una urgencia febril por demostrar crecimiento. La estrategia de abrir tiendas una por una, cuidadosamente planificadas y adaptadas a sus vecindarios, fue sustituida por una ambición mucho más voraz. Gigante ya no quería crecer, quería devorar. El año 1992 marcaría un punto de no retorno en la historia del comercio minorista en México. En un movimiento agresivo y espectacular que sacudió a toda la industria, Gigante abrió la chequera y ejecutó una serie de compras corporativas masivas. Su objetivo principal fue Supermercados Blanco, una icónica y querida cadena fundada por Estanislao Blanco, famosa por su histórico lema, Blanco abarata la vida. Con esta única transacción, Gigante absorbió 56 tiendas de golpe. Poco después sumaron a su carrito de compras a la cadena El Roure y a las tiendas Suxa. De la noche a la mañana, el mapa de la República Mexicana se tiñó con el rojo de Gigante. Los antiguos letreros de Blanco y El Roure fueron desmantelados y reemplazados a una velocidad pasmosa. Para el público, parecía la demostración definitiva de poder. El grupo no solo consolidaba su poderío en la Ciudad de México y su área metropolitana, sino que extendía sus tentáculos hacia el norte, el Bajío y el occidente del país. Se convirtieron en un monstruo de más de 100 sucursales, dominando la conversación comercial y ahogando a los competidores regionales más pequeños. Pero el apetito de la junta directiva no se limitaba a los abarrotes y perecederos.
Los años 90 traían consigo la promesa del retail especializado, un formato que en Estados Unidos estaba arrasando. Convencidos de que podían replicar su toque mágico en otros sectores, Grupo Gigante buscó alianzas estratégicas internacionales. Firmaron un acuerdo de empresa conjunta con Tandy Corporation para traer la marca de electrónica Radio Shack a México. Poco después establecieron una alianza similar para introducir Office Depot, revolucionando el mercado de artículos de oficina en el país. A simple vista, el corporativo estaba jugando ajedrez en múltiples tableros y ganando en todos. Las cifras de ingresos brutos se dispararon hasta las nubes, y los reportes anuales mostraban un conglomerado diversificado, moderno y aparentemente invencible. Sin embargo, aquí es exactamente donde la narrativa del éxito implacable comenzó a fracturarse en la oscuridad de las oficinas administrativas. En el papel, Grupo Gigante era un titán, pero en la práctica, las entrañas de la compañía estaban sufriendo un caso severo y silencioso de indigestión corporativa. Comprar una cadena competidora es un trámite relativamente sencillo cuando se tiene el capital, pero integrar sus operaciones es una auténtica pesadilla logística. Gigante cometió el error clásico de la arrogancia empresarial: creer que cambiar el letrero de la fachada y los uniformes de los empleados era suficiente para unificar una empresa. Las tiendas de Blanco y el Roure tenían culturas de trabajo distintas, proveedores regionales propios, sistemas de inventario incompatibles y un diseño de piso de ventas diferente al estándar tradicional de Gigante. Al intentar fusionar todos estos elementos bajo un mismo paraguas de manera apresurada, la maquinaria perfecta que alguna vez fue Gigante comenzó a atascarse. Los sistemas informáticos chocaban entre sí, provocando fallos en el abastecimiento. Había tiendas en la provincia que recibían productos que no correspondían a los gustos de su región, porque los pedidos se hacían desde una mentalidad centralizada en la capital del país. Gigante era una entidad profundamente chilanga, arraigada en la cultura de la Ciudad de México, y luchaba por entender con la misma precisión milimétrica al consumidor de Monterrey, Guadalajara o Tijuana. Además, la estructura gerencial se volvió inmensamente obesa. El corporativo se llenó de vicepresidencias, direcciones regionales y departamentos burocráticos para intentar controlar el monstruo que habían creado. Los costos operativos se dispararon dramáticamente. Mantener abierta una tienda Gigante costaba ahora mucho más que antes, diluyendo los márgenes de ganancia a pesar de vender enormes volúmenes. Aunado a esto, las alianzas de Radio Shack y Office Depot, aunque resultaron ser negocios increíblemente lucrativos y visionarios a largo plazo para el grupo, la empresa holding, en ese momento específico funcionaron como una distracción fatal para el supermercado. La atención de los altos mandos, el capital de inversión y el talento directivo se dividieron. Mientras la cúpula celebraba la apertura de relucientes tiendas de artículos de oficina, los pasillos de sus supermercados originales comenzaban a descuidarse. La pintura en algunas sucursales antiguas empezó a pelarse. La iluminación dejó de ser tan brillante, y la experiencia de compra mágica que caracterizó a los años 70 comenzó a sentirse estandarizada, fría y burocrática. Gigante había engordado, pero había perdido su músculo. Al intentar ser todo para todos en todas partes, la cadena sacrificó su agilidad. Se convirtió en un barco inmenso, pesado y difícil de maniobrar, justo en el peor momento posible de la historia económica reciente. Estaban tan concentrados asimilando sus compras y admirando su propio tamaño que no se prepararon para la tormenta que se estaba gestando en el horizonte. Una tormenta que no vendría en forma de un competidor local, sino de un tratado comercial internacional que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre, y de un depredador extranjero que no conocía la piedad. El reloj marcaba los primeros años de la década de los 90, y el aislamiento protector del comercio minorista mexicano estaba a punto de ser dinamitado. El 1 de enero de 1994, México despertó en una nueva era. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés, prometía catapultar al país hacia el primer mundo. Las fronteras comerciales se abrieron de par en par, los aranceles comenzaron a desplomarse
y la promesa de una modernidad globalizada inundó los noticieros. Para el consumidor promedio, esto significaba acceso a productos importados que antes eran lujos inalcanzables. Pero para las empresas mexicanas que habían crecido al amparo de una economía cerrada y proteccionista, el tratado fue el equivalente a abrir las puertas de un coliseo romano y soltar a los leones. Para Grupo Gigante, el despertar fue brutal. Justo cuando la compañía lidiaba con la pesada digestión de sus masivas adquisiciones nacionales, una sombra gigantesca se proyectó desde Arkansas, Estados Unidos. Walmart, la corporación minorista más implacable y eficiente del planeta, puso sus ojos en el mercado mexicano. Y no llegó sola. Con una astucia corporativa letal, Walmart se alió con Grupo Cifra, la empresa mexicana dueña de Aurrera. Esta fusión creó a un titán indomable, Walmart de México, Walmex. De repente, el modelo de negocio que había hecho invencible a Gigante durante 30 años quedó obsoleto de la noche a la mañana. Gigante basaba su éxito en comprar grandes volúmenes y abrir tiendas inmensas. Pero Walmart no solo construía tiendas grandes. Walmart era dueño de la ciencia de la logística. Llegaron con sistemas de inventario satelital, códigos de barras integrados en tiempo real y una política de negociación con proveedores que rozaba la extorsión comercial. Mientras Gigante tardaba semanas en ajustar sus precios y reabastecer sus almacenes mediante procesos semi-manuales y burocráticos, los sistemas de Walmart sabían exactamente cuántos jabones se habían vendido en una hora y ordenaban automáticamente la reposición desde centros de distribución ultramodernos. La promesa de Walmart de precios bajos siempre no era un mero eslogan publicitario. Era un algoritmo matemático diseñado para asfixiar a la competencia. Walmart podía vender productos a pérdida en ciertos departamentos solo para atraer tráfico, recuperando el margen en otros pasillos con una precisión milimétrica. Gigante, con sus altos costos operativos y su estructura gerencial obesa heredada de la compra de supermercados blanco, simplemente no podía sostener una guerra de precios. Cuando Gigante intentaba igualar las ofertas de Bodega Aurrerá o de los nuevos Walmart Supercenters, sus márgenes de ganancia se evaporaban instantáneamente, dejando a las tiendas operando en números rojos. La lealtad de la clase media mexicana, que Gigante creía incondicional, fue puesta a prueba. Ante estantes repletos de novedosos productos estadounidenses a precios ridículamente bajos, el patriotismo comercial de comprar en el supermercado 100% mexicano comenzó a desvanecerse. Las familias de los fines de semana, aquellas que antes abarrotaban Gigante, empezaron a desviar sus automóviles hacia los gigantescos estacionamientos de su nuevo vecino estadounidense. Si el ataque frontal de Walmart en el centro del país no fuera suficiente, Gigante pronto descubrió que estaba atrapado en un fuego cruzado. La amenaza no solo descendía del norte de la frontera, sino también del norte de la propia República Mexicana. Organización Soriana, una cadena nacida en Torreón y consolidada en Monterrey, había pasado años perfeccionando su modelo de negocio lejos del ruido de la capital. A diferencia de Gigante, que intentó imponer su identidad centralista en todo el país, Soriana entendía profundamente el regionalismo mexicano. Sabían exactamente qué cortes de carne querían en el norte, qué marcas locales preferían y cómo diseñar sus tiendas para un público distinto. Cuando Soriana comenzó su agresiva expansión hacia el centro y sur de México a mediados de los 90, lo hizo con tiendas eficientes, luminosas y sin el lastre corporativo que arrastraba Gigante. Al mismo tiempo, desde Veracruz, Grupo Chedraui avanzaba con paso firme dominando el sureste y escalando hacia la capital. E incluso sus antiguos rivales capitalinos, Comercial Mexicana, contraatacaron creando el formato Mega, hipermercados espectaculares con un diseño de interiores que hacía lucir a las tiendas Gigante como reliquias del pasado. Gigante se vio repentinamente en un sándwich corporativo mortal. Por un lado, Bodega Aurrerá y Walmart los masacraban en el terreno de los precios bajos y la eficiencia logística. Por el otro, Soriana, Chedraui y Comercial Mexicana los superaban en agilidad regional y frescura de formato. Para empeorar la situación, el cierre de 1994 trajo consigo el error de diciembre.
desatando una de las crisis económicas más devastadoras en la historia moderna de México. Las tasas de interés se dispararon al infinito, el peso se devaluó drásticamente y el poder adquisitivo de los mexicanos se desintegró en cuestión de días. Esta crisis separó a los sobrevivientes de las víctimas en el ecosistema minorista. Walmart de México tenía el inagotable respaldo financiero en dólares de su matriz en Estados Unidos para absorber el golpe. Soriana tenía una operación delgada y altamente rentable. Pero Gigante estaba fuertemente endeudado por las expansiones de principios de la década. Sus enormes locales, muchos de ellos anticuados y rentados a precios inflados, se convirtieron en agujeros negros que devoraban efectivo. Con la inflación por las nubes, la gente dejó de comprar ropa, electrodomésticos y artículos de alto margen de ganancia, precisamente las áreas donde Gigante obtenía sus verdaderos beneficios, para concentrarse estrictamente en la comida básica, un área donde Aurrerá y Soriana dominaban sin piedad. Las alarmas rojas comenzaron a parpadear en las oficinas de Grupo Gigante. Las ventas por metro cuadrado, el indicador más sagrado del comercio minorista, comenzaron a caer en picada. La empresa aún era inmensa, aún tenía miles de empleados y cientos de tiendas operando todos los días, pero el núcleo de su negocio principal estaba sufriendo una hemorragia. Tratando desesperadamente de detener el sangrado, la directiva comenzó a buscar respuestas. Sin embargo, en lugar de solucionar los problemas de fondo en su cadena de suministro y en su estructura de costos, Gigante se sumergió en una profunda y destructiva crisis de identidad corporativa. El titán ya no sabía quién era, ni a quién le estaba vendiendo. En el despiadado mundo del comercio minorista, existe una regla no escrita, pero absolutamente letal. El peor lugar para sobrevivir es estar atrapado en el medio. A medida que el calendario cruzaba hacia el nuevo milenio y los años 2000 se instalaban, el ecosistema de los supermercados en México se había polarizado de una manera extrema. Y Grupo Gigante, el coloso que alguna vez dictó las reglas del juego, se dio cuenta de que navegaba a la deriva en un océano de indecisión, sin una brújula de identidad clara. Si un consumidor cruzaba las puertas de un gigante en el año 2002, no era recibido por la modernidad vibrante que caracterizó a la cadena en los 70. La experiencia sensorial se había vuelto melancólica. Muchos de los locales, atados a contratos de arrendamiento antiguos, mostraban signos innegables de fatiga. Los pisos de granito perdían su brillo, la iluminación fluorescente emitía un zumbido cansado y la distribución de los pasillos se sentía laberíntica y anticuada. Gigante parecía una cápsula del tiempo anclada en 1978, operando en un México que ya exigía el año 2005. El problema central no era simplemente estético, era una profunda crisis de posicionamiento. ¿Qué representaba Gigante en el nuevo siglo? La respuesta se había vuelto dolorosamente borrosa. Si una familia mexicana buscaba el precio más bajo absoluto para hacer rendir su quincena al máximo, la decisión era automática. Iban a Bodega Aurrerá o a Walmart. La maquinaria estadounidense había secuestrado el concepto de economía. Por otro lado, si esa misma familia buscaba una experiencia de compra más placentera, con pasillos anchos, cafeterías relucientes, una panadería gourmet y un departamento de electrónica deslumbrante, las opciones eran los hipermercados Mega de Comercial Mexicana o las modernas sucursales de Soriana Plus. E incluso, para bienes duraderos y ropa, el crédito fácil y el prestigio de tiendas departamentales como Liverpool o Sears acaparaban la atención de la clase media aspiracional. Gigante no era el más barato, tampoco era el más lujoso, no era el más moderno, ni el que ofrecía las mejores opciones de crédito. Se había convertido en el supermercado por defecto, el lugar al que la gente iba por pura costumbre geográfica o por la nostalgia de tiempos pasados. En el marketing, carecer de un atributo distintivo fuerte es el equivalente a una sentencia de muerte lenta. La junta directiva intentó solucionar esto con campañas publicitarias erráticas, cambiando eslóganes y logotipos repetidamente. Se rediseñó la icónica G roja, intentando darle un aspecto más moderno, pero el maquillaje exterior no podía ocultar las fracturas estructurales en el modelo de negocio.
Un nuevo logotipo no cambia el hecho de que tu sistema de cobro es lento o que tus estantes carecen de la variedad fresca de la competencia. Esta falta de identidad desencadenó un fenómeno aún más trágico a nivel demográfico: el corte generacional. La lealtad a una marca, especialmente en el comercio, rara vez se hereda genéticamente. Las madres y abuelas mexicanas, aquellas que habían adoptado a Gigante en los años 60 y 70 como su lugar de confianza, seguían acudiendo fielmente. Caminaban por los pasillos por inercia, buscando los mismos productos de siempre. Sin embargo, los hijos de esa generación, los jóvenes adultos de los años 2000 que empezaban a formar sus propias familias y a comprar sus propias casas, no sentían ningún vínculo emocional con la tienda. Para los recién casados o los profesionistas jóvenes, ir a hacer el súper en Gigante se percibía como algo anticuado. Querían comprar en los relucientes Power Centers, en los centros comerciales modernos que contaban con cines multiplex y restaurantes internacionales, lugares donde Walmart o Soriana actuaban como tiendas ancla. Además, la cultura del consumo en México estaba mutando radicalmente gracias al crédito. La explosión de las promociones de meses sin intereses con tarjetas de crédito bancarias se convirtió en el motor principal para vender televisiones, refrigeradores y computadoras. Mientras competidores como Walmart y Comercial Mexicana dominaban estas alianzas bancarias y bombardeaban la televisión con agresivas campañas de crédito, los sistemas tecnológicos y financieros de Gigante seguían rezagados, incapaces de procesar y capitalizar estas ofertas con la misma velocidad. El piso de ventas de electrónica de Gigante, otrora el más ruidoso y concurrido, comenzó a quedarse en un silencio sepulcral, con vendedores ociosos observando mercancía que acumulaba polvo. El desgaste moral se filtró irremediablemente hacia los empleados. Los trabajadores de piso, cajeros y gerentes de sucursal sentían el peso del declive. La rotación de personal aumentó. Mantener la moral alta es casi imposible cuando ves que el estacionamiento de tu tienda está a medio llenar un sábado por la tarde, mientras el supermercado rival en la acera de enfrente provoca embotellamientos vehiculares. Mientras tanto, en las altas esferas del corporativo en la Ciudad de México, los reportes financieros anuales del grupo aún mostraban rentabilidad, pero esta era una ilusión peligrosa. Las jugosas ganancias provenían de sus alianzas exitosas, Office Depot, Radio Shack, y de sus aventuras en bienes raíces, operando como arrendadores, además de la exitosa cadena de restaurantes Tox. Pero el corazón original de la empresa, el supermercado que llevaba el nombre en la puerta, estaba enfermo. En lugar de detenerse a operar y sanar ese corazón, la directiva, cegada por su propio orgullo histórico, tomó una decisión que los alejaría aún más de la realidad de sus clientes en México. Decidieron que si el país se les estaba quedando pequeño y hostil, era el momento de mirar hacia el norte. El Gigante, en un acto de soberbia y desesperación, decidió hacer maletas y cruzar la frontera, buscando revivir su gloria en territorio estadounidense. En 1999, mientras el mercado interno mexicano se convertía en un campo de batalla asfixiante, dominado por la guerra de precios y la modernización de sus rivales, la junta directiva de Grupo Gigante tomó una decisión que acaparó las portadas de la prensa financiera. En un movimiento inédito, impulsado a partes iguales por una genuina visión de negocios y un profundo orgullo corporativo, el Gigante decidió ir hacia el norte. Gigante se convirtió en la primera cadena minorista mexicana en cruzar la frontera para abrir un supermercado en territorio estadounidense, inaugurando su primera sucursal en Pico Rivera, en el área metropolitana de Los Ángeles, California. La estrategia parecía, sobre el papel, un golpe maestro. El sur de California albergaba a millones de mexicanos que extrañaban los sabores, las marcas y, sobre todo, la experiencia de su tierra natal. Gigante no intentaba competir con las cadenas de supermercados estadounidenses por el consumidor anglosajón. Su objetivo era capitalizar la nostalgia pura y dura del migrante. El día de la inauguración en Los Ángeles fue un acontecimiento emocional. Cientos de familias hispanas hicieron fila desde la madrugada. Al cruzar las puertas, no solo encontraron chiles secos, tortillas frescas y cortes de carne al estilo mexicano. Encontraron un pedazo de su patria.
escuchar el acento familiar de los empleados, oler el pan dulce recién horneado y ver los inmensos letreros en español bajo el conocido logo rojo provocó lágrimas en más de un cliente. La tienda fue un éxito rotundo, validando la hipótesis de la directiva. Animados por esta victoria, la compañía comenzó a expandir sus operaciones en Estados Unidos, abriendo más sucursales en California a principios de los años 2000. Para los ejecutivos en la Ciudad de México, las tiendas en California representaban un trofeo brillante. En las reuniones de accionistas se hablaba con el pecho inflado sobre cómo una empresa mexicana estaba conquistando el mercado más competitivo del mundo, justo en las narices de las grandes corporaciones gringas. Era una narrativa embriagadora, una inyección de moral que la empresa necesitaba desesperadamente. Pero, en los negocios, el orgullo suele ser un anestésico peligroso que oculta el dolor de las heridas internas. El sueño americano de Gigante resultó ser un espejismo letal. Operar supermercados en California es extraordinariamente caro. Las estrictas regulaciones laborales, los altos costos de bienes raíces, las normativas sanitarias y la compleja logística requerían una inyección de capital en dólares masiva y constante. Mientras la atención de los directores generales, el talento gerencial más brillante y los recursos financieros de la empresa cruzaban la frontera para abrir media docena de tiendas en el extranjero, la fortaleza principal de la empresa se estaba derrumbando en casa. La Ciudad de México y su área metropolitana, el bastión histórico donde Gigante había forjado su imperio, estaba siendo tomada manzana por manzana. Walmart de México abría supercenters a un ritmo frenético, y Soriana compraba terrenos estratégicos para acercar a la capital. El dinero que Grupo Gigante debía estar invirtiendo urgentemente en remodelar sus más de 200 tiendas en México, en actualizar sus sistemas informáticos obsoletos y en lanzar campañas de precios agresivas, se estaba utilizando para subsidiar la aventura californiana y mantener el crecimiento de sus asociaciones con Office Depot. Para el año 2005, el contraste era insostenible. En Los Ángeles, Gigante operaba tiendas de nicho rentables pero pequeñas en el panorama general del grupo. En México, el núcleo masivo de su negocio sangraba profusamente. Los estacionamientos en sus sucursales nacionales lucían cada vez más vacíos. La mercancía en los estantes rotaba lentamente, lo que obligaba a la empresa a realizar descuentos desesperados para evitar mermas, destruyendo los pocos márgenes de ganancia que les quedaban. El corporativo operaba bajo una extraña ilusión de sanidad financiera. Si uno miraba el estado de cuenta global de Grupo Gigante como conglomerado, la empresa no estaba en bancarrota. De hecho, ganaban mucho dinero. Su cadena de restaurantes stocks florecía, su división de bienes raíces era una mina de oro cobrando rentas, y su participación en Office Depot México imprimía billetes a un ritmo envidiable. La empresa holding era inmensamente rica, pero el negocio de los supermercados, el que llevaba su nombre, el que empleaba a decenas de miles de personas y el que había sido el alma de la familia Lozada durante más de 4 décadas, se había convertido en un agujero negro financiero. Las tiendas Gigante en México estaban subsidiadas por el éxito de las otras empresas del grupo. El supermercado ya no era el motor del imperio. Se había convertido en su lastre más pesado. Los auditores y consultores financieros comenzaron a susurrar lo impensable en los pasillos de las oficinas centrales. Los números eran fríos y no tenían sentimientos por la historia, la nostalgia o la icónica letra G roja. La aritmética dictaba que, si Grupo Gigante quería sobrevivir y asegurar su futuro como corporación en el siglo XXI, tenía que amputar el brazo que se estaba gangrenando, incluso si ese brazo era el que los había hecho famosos. La hora de la verdad había llegado a la sala de juntas, y la decisión que estaban a punto de tomar cambiaría la faz del comercio mexicano para siempre. El año 2007 marcó el clímax de una tensión insostenible en los más altos niveles de Grupo Gigante. Las reuniones de la junta directiva en las oficinas centrales de la Ciudad de México habían dejado de ser celebraciones de crecimiento para convertirse en sombríos análisis de contención de daños. Ángel Lozada Moreno, presidente del Consejo de Administración y continuador del legado de su padre, enfrentaba el dilema más doloroso en la historia de la familia.
Los estados financieros que los auditores presentaban sobre la gran mesa de juntas contaban la historia de dos empresas viviendo en el mismo cuerpo. Por un lado, estaba el conglomerado brillante y exitoso. Los restaurantes Stocks generaban un flujo de caja envidiable con locales siempre llenos. La participación en Office Depot dominaba su sector con mano de hierro, y la naciente división inmobiliaria se había dado cuenta de que los terrenos adquiridos décadas atrás en el centro de las ciudades valían ahora una fortuna. Grupo Gigante, como corporación, nadaba en dinero. Pero luego venía la otra mitad del reporte, la división de supermercados, el origen de todo, el negocio que les había dado su nombre, su fama y su poder, estaba gravemente enferma. Las más de 200 tiendas repartidas por el país y en el extranjero se habían convertido en una gigantesca fuga de capital. Competir contra Walmart de México exigía una eficiencia logística y tecnológica que Gigante no tenía, y tratar de modernizar todas sus sucursales de golpe requeriría una inyección de miles de millones de pesos que simplemente no garantizaba el éxito. Para sobrevivir, el conglomerado entero estaba tomando las ganancias de sus negocios exitosos para subsidiar los supermercados vacíos. Era un ecosistema caníbal. En el mundo corporativo, el ego es el asesino más silencioso de las grandes dinastías empresariales. Lo habitual en las empresas familiares de América Latina es aferrarse al negocio original por un sentido de honor, tradición y lealtad a la memoria del fundador, incluso si eso significa llevar a toda la empresa al fondo del abismo en una quiebra espectacular. La junta directiva de Gigante enfrentó ese exacto abismo. ¿Deberían seguir inyectando dinero al supermercado solo para mantener el letrero rojo iluminado en las calles? ¿Deberían luchar en una guerra de precios contra Walmart que matemáticamente no podían ganar? Fue en esas tensas sesiones donde prevaleció una frialdad corporativa tan dolorosa como brillante. Los ejecutivos entendieron que no estaban en el negocio de la nostalgia. Se dieron cuenta de que el verdadero valor de Gigante ya no estaba en vender lechugas, jabones o televisores a minoristas, sino en la tierra sobre la que estaban construidos esos supermercados y en sus otras marcas rentables. Se tomó entonces una decisión impensable, una rendición táctica sin precedentes en la historia del comercio mexicano. Dejarían de ser supermercadistas. Venderían el corazón de la empresa para salvar su futuro. Una vez tomada la decisión de amputar la división de autoservicio, la siguiente pregunta era, ¿quién puede tragarse a un gigante? No podía ser cualquiera. Comprar más de 200 tiendas requería un músculo financiero colosal. Walmart de México era el candidato más obvio por su poder adquisitivo, pero una venta de esa magnitud a los estadounidenses habría enfrentado el bloqueo inmediato de la Comisión Federal de Competencia, CFC, por riesgo de monopolio. Chedraui, aunque fuerte, aún estaba consolidando su propio crecimiento. El comprador perfecto, de manera irónica y poética, resultó ser Organización Soriana. Aquella cadena regiomontana que Gigante había subestimado en los años 80, aquel competidor regional que operaba silenciosamente en el norte mientras Gigante intentaba dominar todo el país, se había convertido en el único depredador capaz de absorber semejante volumen. Para Soriana, comprar Gigante no era un lujo, era una necesidad vital. Soriana necesitaba escalar brutalmente su presencia en la Ciudad de México y el área metropolitana para no ser aplastada por Walmart. Era una simbiosis perfecta nacida de la necesidad mutua. Las negociaciones se llevaron a cabo bajo el más estricto secreto. Fueron semanas de evaluar inventarios, revisar contratos de arrendamiento, ya que Grupo Gigante conservaría los terrenos y le cobraría renta a Soriana. Evaluar la infraestructura de las sucursales en México y Estados Unidos. Finalmente, el 6 de diciembre de 2007, el mundo empresarial mexicano despertó con una noticia sísmica. Se emitió un comunicado oficial a la Bolsa Mexicana de Valores que pasaría a la historia. Organización Soriana adquiría los derechos de operación de las tiendas de autoservicio de Grupo Gigante por la abrumadora cifra de $1,350 millones, aproximadamente 14.700 millones de pesos de la época. El paquete incluía 199 sucursales en México, abarcando los formatos Gigante,
Bodega Gigante y Super G, y las 7 codiciadas sucursales de Gigante USA en California. Con una sola firma, Soriana incrementaba su piso de ventas en un 47% de golpe, convirtiéndose de inmediato en el segundo jugador más importante del país y consolidando el tan anhelado duopolio contra Walmart. Para Grupo Gigante, fue un movimiento financiero de una genialidad fría y calculada. Se liberaron de su división menos rentable, obtuvieron una inyección masiva de liquidez para pagar deudas y expandir Tox y Office Depot, y se aseguraron un ingreso gigantesco y perpetuo al convertirse en los arrendadores de Soriana, ya que seguían siendo dueños de las propiedades inmobiliarias. Desde la perspectiva de los accionistas, la junta directiva había salvado a la empresa de una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, para la cultura popular y el consumidor de a pie, el acuerdo no se leyó como un triunfo bursátil, sino como el funeral definitivo de una época. No hubo quiebra, no hubo liquidación en tribunales ni escándalos financieros. Simplemente hubo una rendición corporativa de 1.350 millones de dólares. El supermercado que había enseñado a hacer el súper a la clase media mexicana había tirado la toalla. Y con esa firma estampada en el contrato, se activó la cuenta regresiva para el mayor borrado de identidad corporativa en la historia comercial del país. La muerte de un imperio comercial suele ser un espectáculo ruidoso y agónico. Generalmente viene acompañada de anaqueles vacíos, cintas amarillas de precaución, letreros fosforescentes que gritan liquidación total y empleados con miradas de angustia colocando candados en las puertas de cristal por última vez. Pero la desaparición de las tiendas Gigante no fue así. Su final fue quizás mucho más perturbador. Fue una aniquilación silenciosa, quirúrgica y ejecutada en la penumbra. No hubo un funeral, hubo un borrado de memoria. A principios de 2008, la Comisión Federal de Competencia aprobó definitivamente la compra, y Organización Soriana tomó el control operativo de las 200 sucursales. Fue entonces cuando comenzó uno de los despliegues logísticos y de rediseño de marca más masivos y melancólicos en la historia urbana de México. El objetivo de Soriana era claro: asimilar a su antigua competencia lo más rápido posible para no perder un solo día de ventas, evitando a toda costa que el cliente sintiera incertidumbre y se fugara hacia Walmart. El proceso de transición comenzó a ejecutarse durante las madrugadas. Cuando la última cajera hacía su corte de caja a las 11:00 p.m. y las luces del estacionamiento comenzaban a atenuarse, decenas de cuadrillas de trabajadores de construcción y mantenimiento llegaban a las sucursales a bordo de camionetas. Con el zumbido metálico de las grúas rompiendo el silencio nocturno, los inmensos letreros luminosos, con la icónica letra G roja, aquellos que durante décadas habían servido como faros para las familias mexicanas y como puntos de referencia geográfica, nos vemos en el Gigante de Mixcoac. Da vuelta pasando el Gigante. Eran desconectados, desatornillados y bajados lentamente hasta el asfalto. Para las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, una nueva estructura metálica ya estaba soldada en lo alto del edificio, y un reluciente logotipo de Soriana o Mercado Soriana coronaba la fachada. Al amanecer, el reemplazo físico estaba completo. El cascarón de concreto era exactamente el mismo, los carritos en el estacionamiento eran los mismos, pero el alma del lugar había sido extirpada. Adentro de las sucursales, la metamorfosis era igual de implacable. En cuestión de semanas, los sistemas de cobro fueron reemplazados. La papelería, las bolsas de plástico y la publicidad en los pasillos cambiaron de color. Las marcas propias de Gigante, aquellos productos básicos que llenaron las alacenas de millones de hogares durante las crisis económicas de los 80 y 90, fueron retiradas de los estantes y sustituidas por los productos de la marca Soriana. La transición fue tan acelerada que, durante algunos meses de 2008, los clientes podían encontrar recibos de compra impresos con el logo de Soriana, pero que aún decían Operadora Gigante en las letras pequeñas fiscales, como un fantasma legal que se negaba a abandonar el edificio. El golpe psicológico más fuerte no lo recibieron los edificios de concreto, sino las personas. Para los más de 25,000 empleados de piso, cajeros, carniceros, panaderos y gerentes que formaban parte de la fuerza laboral,
El cambio fue un profundo choque de identidad. Soriana respetó la antigüedad y absorbió a la inmensa mayoría de la plantilla, cumpliendo con su promesa corporativa de mantener los empleos. Nadie fue despedido masivamente, lo cual fue un alivio financiero indudable. Sin embargo, conservar el empleo no mitigó el impacto emocional. Muchos de estos trabajadores llevaban 15, 20 o incluso 30 años poniéndose el uniforme de gigante. Habían construido sus vidas, pagado las escuelas de sus hijos y formado amistades inquebrantables bajo la cultura de trabajo de la familia Lozada. Un día de la primavera de 2008, entraron a los vestidores por la mañana, entregaron sus antiguos gafetes y se pusieron un uniforme verde o rojo brillante de Organización Soriana. Pasaron a ser empleados de una empresa de Monterrey que muchos de ellos apenas conocían. Tenían que aprender nuevos códigos, memorizar nuevas políticas de servicio y adaptarse a una cultura corporativa radicalmente diferente. Caminaban por los mismos pasillos que conocían de memoria, pero se sentían como extranjeros en su propia casa. Para el consumidor de la calle, la experiencia fue igualmente desorientadora. Las familias que acudían religiosamente cada fin de semana a hacer sus compras se toparon de golpe con una realidad alterada. Entraban al mismo estacionamiento, caminaban por la misma rampa y veían a la misma cajera que los había atendido durante años, pero todo lo demás era distinto. El sonido de la tienda, la distribución de la panadería, la música ambiental, el ecosistema entero había sido reconfigurado. Hubo una profunda sensación de orfandad comercial en ciertos sectores de la Ciudad de México y el centro del país. El gigante era el lugar donde la abuela compraba el pan para la cena. Era el pasillo de juguetes donde los padres de los 80 le compraron la primera bicicleta a sus hijos. Era el sitio donde se surtía la despensa antes de las vacaciones de Semana Santa. De un plumazo, esos santuarios de la memoria familiar dejaron de existir. No se quemaron, no se derrumbaron, simplemente fueron disfrazados y asimilados. Para finales del año 2008, la operación de borrado había concluido con una eficacia escalofriante. Más de 200 tiendas habían cambiado de piel. Las sucursales en Estados Unidos también fueron absorbidas, primero bajo la marca Soriana y luego vendidas a operadores hispanos locales. La monumental G roja desapareció del paisaje visual de las avenidas mexicanas, relegada a fotografías viejas y a la nostalgia de Internet. La absorción fue un éxito técnico y financiero sin precedentes para Soriana, catapultándolos a la cima del comercio minorista. Pero mientras los ejecutivos en Monterrey descorchaban champaña celebrando su nueva hegemonía territorial en la Ciudad de México, el polvo se asentaba sobre un imperio extinto. Grupo Gigante ya no tenía supermercados. El silencio en sus antiguas bodegas era absoluto. Sin embargo, la historia de la familia Lozada no terminaba ahí, porque en el darwinismo corporativo, perder tu nombre no siempre significa perder la guerra. Hoy en día, para el ciudadano promedio que camina por las calles de México, la palabra gigante, en el contexto de hacer las compras, evoca una nostalgia distante, casi como el recuerdo de una película antigua. Una generación entera de mexicanos, aquellos nacidos después de 1995, creció sin jamás haber empujado un carrito de compras bajo la gran G roja. Para ellos, las esquinas masivas de las ciudades siempre han estado dominadas por los logotipos de Walmart, Soriana o Chedraui. El borrado cultural de la marca de supermercados fue tan absoluto y eficiente que resulta difícil convencer a los más jóvenes de que, en algún momento de la historia reciente, ese nombre dictaba el ritmo de consumo de toda una nación. Sin embargo, si uno abandona las calles y entra a los fríos y calculadores pasillos de la Bolsa Mexicana de Valores, la historia da un giro fascinante y profundamente paradójico, porque Grupo Gigante no murió en 2008. Al contrario, la amputación de su división de supermercados resultó ser una de las maniobras de supervivencia corporativa más brillantes, despiadadas y exitosas en la historia moderna del empresariado latinoamericano. Al deshacerse del pesado ancla que representaba la guerra de precios contra los titanes extranjeros y regionales, la junta directiva liderada por la familia Lozada liberó un torrente de capital que fue reinvertido con una precisión quirúrgica. El corporativo entendió una lección que muchas empresas familiares se niegan a aprender hasta que es demasiado tarde.
Enamorarse de tu producto original puede ser tu sentencia de muerte. El verdadero valor a menudo reside en aquello que no puedes ver a simple vista. En el caso de Gigante, el tesoro oculto siempre estuvo bajo los zapatos de sus clientes: la tierra. Durante 4 décadas de expansión, la empresa había comprado terrenos inmensos en las intersecciones viales más importantes de las principales ciudades mexicanas. Cuando vendieron la operación de las tiendas a Organización Soriana, no le vendieron los edificios. Así nació Gigante Grupo Inmobiliario, una bestia del desarrollo de bienes raíces. Hoy en día, en un giro de ironía corporativa, Soriana tiene que pagarle religiosamente una renta multimillonaria a Gigante mes tras mes para poder operar en esos mismos locales. Grupo Gigante pasó de ser un vendedor de abarrotes con márgenes de ganancia asfixiantes a convertirse en uno de los terratenientes comerciales más poderosos del país. Y el dinero de aquella venta histórica no solo se quedó en ladrillos y cemento. Libre de la carga operativa de los supermercados, el grupo corporativo se convirtió en un depredador altamente especializado en joint ventures y nichos de mercado hiperrentables. Tomaron el control absoluto de Office Depot en México y gran parte de América Latina, una operación que imprime dinero y domina el sector de artículos de oficina sin competencia real. Expandieron agresivamente su cadena de restaurantes, Tox, adquiriendo a sus rivales. Trajeron a México la franquicia de artículos para mascotas Petco, anticipando magistralmente el boom de la cultura pet friendly, y firmaron alianzas para operar Panda Express y los codiciados restaurantes Shake Shack en el país. Desde un punto de vista estrictamente financiero, la familia Lozada ganó la partida. Su conglomerado es hoy infinitamente más rico, ágil y resistente a las crisis económicas que si hubieran intentado mantener vivo el supermercado. Triunfaron donde gigantes estadounidenses como Kmart o Sears fallaron miserablemente, precisamente porque tuvieron la sangre fría de sacrificar a su hijo primogénito antes de que éste arrastrara a toda la familia a la ruina financiera. Pero en el terreno de la memoria cultural y el impacto social, la victoria tiene un sabor innegablemente agridulce. Al abandonar el autoservicio tradicional, Grupo Gigante abdicó de su lugar en el corazón de la familia mexicana. Los restaurantes Togs o las tiendas Petco son negocios fantásticos, pero no son el tejido conectivo de una comunidad de la misma manera en que lo es el supermercado del barrio. Aquel lugar esencial que te da de comer en los tiempos difíciles, donde se cruzan las miradas de los vecinos y donde se forjan los recuerdos de la infancia los domingos por la mañana. El imperio sobrevivió y se multiplicó. Sí, pero lo hizo a costa de su propia alma pública. La historia de tiendas gigantes se alza hoy como un monumento dual en la historia del comercio minorista de México. Por un lado, es la cátedra definitiva sobre cuándo soltar el pasado para asegurar el futuro financiero. Por el otro, es un testimonio melancólico de lo rápido que el implacable progreso puede borrar el nombre y el legado de un gigante, dejándolo existir únicamente en las pláticas de sobremesa de una generación que vio desaparecer, de la noche a la mañana, el supermercado que les enseñó a comprar. No todos los imperios minoristas colapsan por un solo error catastrófico. A veces, desaparecen precisamente porque toman la decisión más dolorosa, brutal y correcta para sobrevivir, incluso si eso significa borrar su propio nombre de la faz de la tierra. La historia de tiendas gigante nos enseña que una marca puede desvanecerse físicamente, ser desmantelada letrero por letrero y asimilada en silencio, incluso cuando millones de personas alguna vez la amaron y confiaron en ella para alimentar a sus familias. Porque el comercio minorista en México nunca ha sido únicamente sobre transacciones, márgenes de ganancia o guerras de logística. Es en el fondo sobre la memoria colectiva. Es la cultura de la salida en domingo, los carritos metálicos llenos en día de quincena, las calles de una metrópolis en constante transformación y la evolución de una clase media que cambió gradualmente los tianguis tradicionales por la modernidad de los pasillos refrigerados. Cuando los gigantescos letreros luminosos con la icónica G roja fueron bajados al asfalto durante aquellas frías madrugadas de 2008, lo que desapareció no fue solo una cadena de tiendas. Fue una parte de la vida cotidiana, un escenario fundamental donde varias generaciones de mexicanos
forjaron sus rutinas. Las empresas respiran a través de la adaptación constante, pero mueren lentamente cuando asumen que el tamaño y la lealtad del pasado blindarán su futuro contra competidores más ágiles. Grupo Gigante salvó brillantemente su futuro financiero. Sí, pero el ecosistema minorista mexicano devoró su identidad pública, demostrando que en el implacable libre mercado post-Telecán, nadie es intocable, sin importar cuán gigante haya llegado a ser. ¿Recuerdas cómo era hacer el súper en Gigante durante tu infancia o juventud? ¿Qué producto, pasillo o tradición de fin de semana se quedó grabado en la memoria de tu familia? Por favor, comparte tus recuerdos en los comentarios. Esa es la verdadera historia que no está en los reportes financieros. Si este viaje por la historia del comercio minorista y la cultura de México te ha resultado fascinante, no olvides suscribirte y compartir este documental. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desenterrando los secretos de los imperios caídos.